Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Para los periodistas, la noticia es la trascendencia del hecho. Y para que un hecho trascienda y se transforme en noticia, tiene que tener determinados condimentos que solamente conocemos los que efectuamos esta profesión. Ahora, cuando el protagonista ya es noticia de por sí, obviamente todo lo que dice ya es una noticia. Y es el caso del Santo Padre. Cuando el Papa habla, cualquier cosa que el Papa diga se transforma en noticia porque el personaje de la noticia ya lo es de por sí. O sea, trasciende el hecho porque el protagonista ya es noticia. El Papa ayer hizo una declaración que, sin embargo, si yo le preguntase a los que están escuchando y a la mayoría de los hispanos parlantes, no sabrían muy bien a quién se dirigió. Porque el Papa Francisco habló de una carta que le envió, o mejor dicho, trascendió una carta que le envió a la titular de la Secretaría General Iberoamericana, que se llama Rebeca Greenspan Mayuftis, para señalar que los países necesitan desarrollarse y también reclamó un acceso más justo a las vacunas. El Papa Francisco pidió la renegociación de la carga de la deuda para los países más necesitados ante la coyuntura actual y reclamó una férrea voluntad política para cambiar las cosas a nivel mundial. Ahora, si yo le pregunto a ustedes a dónde o a quién se dirigió, y seguramente muy pocos lo sabrán. A lo mejor en Madrid algunos lo saben, porque la sede central está en Madrid. Pero este aquí, que los 22 países hispanoparlantes tenemos desde el año 2005, cuando en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el lugar más bajo de los bolivianos, que está a 400 metros sobre el nivel del mar, todo el resto de Bolivia es el techo del mundo por su altura, se reunieron por 13ª vez los integrantes de Hispanoamérica, de lo que alguna vez fue el gobierno donde nunca se ponía el sol del reino español. Y así determinaron la creación de esta secretaría a los efectos de atender todos los problemas de quienes hablamos este rico idioma que es el castellano o el español. Se puso como sede central Madrid con 3 alternancias, una en Lima, otra en México y otra en Montevideo, y el primer secretario fue un uruguayo, Enrique Iglesias, y ahora está Rebeca, la que se dirigió el Papa, expresando ayer la necesidad de que actúe políticamente. Porque es un organismo que está desaparecido en acción. De los ministerios de Relaciones Exteriores que le dan importancia a esto, son pocos, y los que le dan importancia en realidad lo hacen para utilizar la burocracia de nombrar diplomáticos y tener algunos cargos para gente que está en la carrera diplomática. Sin embargo, podría ser una herramienta muy poderosa de todos los países que hablamos el mismo idioma y que tendríamos que estar trabajando en conjunto desde hace mucho tiempo, porque este bloque sería importante también en Naciones Unidas, en la OEA, en cada uno de los movimientos que pudiéramos llegar a dar. Bueno, el Papa se mostró para decirles, hagan algo, operen políticamente, porque el mundo así como está no sirve, y el mundo que viene va a ser un mundo muy complejo, muy difícil, en la replanificación que se avecina después de la pandemia. Y esto hay que entenderlo porque el Papa es un operador permanente de la situación política, y esto tiene que tenerse muy presente porque es un factor de poder. Y además es argentino. Y nosotros no utilizamos para nada la posibilidad de tener un Papa argentino. Y además de no utilizarlo para nada, el Papa viene sosteniendo una interna muy fuerte dentro del Vaticano, porque la inteligencia norteamericana, operando a través de la Iglesia Católica de Estados Unidos, que es la que más recauda, la que más limosna levanta y la que más diezmo manda
hacia Roma, le viene creando dificultades hace rato y tiene de complicidad a el clero romano, que hace mucho tiempo que, después de ser los poderosos dueños de la historia papal, se encontraron con que un polaco, un alemán y ahora un argentino están relegando a la posibilidad de papas de origen italiano. Todo esto pasa en una interna política del Vaticano y en simultáneo con un banco que estuvo incluso con participaciones activas de la mafia, el Banco del Vaticano, con un escándalo en su tiempo, en su forma y en su momento, que el Papa se encontró con varios problemas cuando arribó del punto de vista militar y económico. Entonces el Papa le dice al mundo, miren, así no se puede seguir. Como estamos, no va. Pero nosotros no acompañamos estas reacciones que tiene el Papa cada tanto para marcar y mandar mensajes. Porque inmediatamente después de esto tendríamos que estar contestando nosotros desde Buenos Aires, la Cancillería o el vocero que elijan, efectivamente apoyamos eso y vamos a presentar una moción. Nada. Hay más le digo, yo creo que ni sabemos quién es el que nos representa en esa Secretaría Iberoamericana Parlante. Y como la noticia es la trascendencia del hecho, ayer le decíamos a ustedes que era un episodio menor, porque era un episodio que afectaba a este programa y a una radio. Estábamos hablando de que estamos en emergencia porque no tenemos las líneas ni para salir ni para entrar. Aquí que lo que hasta ayer era una información, le estábamos informando a ustedes lo que había ocurrido desde el punto de vista técnico, ahora se transforma en una noticia, porque una vez que llegó la inspección respectiva de la empresa Telecom, terminó de comprobar que se trató de un atentado, que cortaron con una sierra todos los cables de entrada al edificio de la calle San Martín y Tucumán, donde está la sede de Radio Belgrano, pero no solamente cortaron los de una entrada, el edificio tiene 2 entradas. En esta entrada, donde es la entrada principal de la radio, la mayoría de todos los cables que pasan por allí pertenecen a la empresa mencionada. En la otra entrada, la mayoría pertenece a Telefónica. También cortaron los cables de Telefónica. Obviamente estamos entre Tucumán y La Valle, en la calle San Martín. Se imaginan ustedes las cámaras que hay allí. Ya se está procediendo a la denuncia, a la investigación de lo que ha pasado, pero estamos hablando ya de la trascendencia del hecho. Esa es la trascendencia del hecho, esa es la noticia. El episodio era una información vaga, perdida, ahora se transforma en noticia. Fue un atentado el dejar a Radio Belgrano totalmente aislada desde el punto de vista de las líneas telefónicas, cortado con una sierra, eso es lo que expresó el técnico que vino de Telecom, los cables, y van a llevar unas 72 horas poderlos reparar con soldaduras, porque hay que soldar uno por uno, y estamos hablando de 200 pares de teléfono. Para que ustedes tengan dimensión, no sabemos ni quién lo hizo, ni a dónde estuvo ubicado esto, ni la otra entrada del edificio hay otra gente que no pertenece a la radio, así que no podemos decir que haya sido un atentado a Radio Belgrano. Sí decimos que afecta a Radio Belgrano y a este programa, y no podemos decir que fue un atentado a nosotros, ni mucho menos a la radio, pero sí estamos marcando algo que tenemos que aclarar como trascendencia del hecho. Eso es una noticia. Ahora, si yo le digo que murieron 60.000 personas de COVID en la Argentina, como ya hemos acostumbrado el oído, como ya hemos acostumbrado nuestra forma de vivir a que los muertos los damos como si fueran una información más, como si damos la información meteorológica, quizás la sociedad no termina de reaccionar ni de darse cuenta. Pero 60.000 personas muertas por el COVID, en una Argentina que ha aplicado vacunas como pocos países en el mundo, porque no es fácil conseguirlas en el mercado, y que ha terminado en la víspera de concretar ampliar una compra de la vacuna Sputnik, que eran 25 millones, ahora compraron 5 millones más, vamos a tener la compra total de 30 millones de vacunas de la Sputnik, para que nos permita tener esa posibilidad de llegar con esa cantidad de vacunas a la mayor cantidad de gente, más allá de que no solamente la rusa, sino otras, la china, que también la fueron a buscar, hoy la salen a buscar, y otras que están dando vuelta a los efectos de que se pueda vacunar la totalidad de la población argentina. En el mientras tanto, mientras se hacen todos estos esfuerzos, apareció lo del laboratorio Richmond, que ya hemos comentado, que va a fabricar, bajo licencia de los rusos, la vacuna Sputnik, que se va a llamar Sputnik Vida, y que ya dijeron en el laboratorio que van a proveer al Estado argentino. ¿Por qué?
Porque inmediatamente que se conoció esta noticia empezaron aquellos que decían, con la plata podemos comprar la vacuna, es decir, aquellos que piensan en lo individual, en lo egoísta, en lo personal, las clínicas privadas que dijeron, yo quiero para mí, porque entonces como yo cobro 30, 40 mil pesos para dar un servicio médico mensual, yo quiero tener vacunas. Bueno, no. El mismo ya le contestó, no señores, vamos a ser proveedores del Estado argentino, las vamos a fabricar en la Argentina, se las vamos a vender al Estado argentino, el Estado argentino se va a seguir encargando de la salud como corresponde. Y mientras tanto, tenemos una discusión jurídica insólita, donde el protagonismo de algunos abogados y abogadas que quieren ganar fama de un lado y del otro, buscando ser ellos más importantes que la noticia, nos hace hacer una reflexión. Y esa reflexión indica que para los periodistas la trascendencia del hecho es la noticia. Ahora, cuando se transforma en noticia el periodista, algo está funcionando mal en el tema. Cuando nosotros somos más protagonistas que la noticia, cuando importamos más nosotros ante el público televisivo, el que lee o el que escucha, que lo que estamos diciendo, estamos en un problema, porque aparece el vedetismo, aparece la cuestión personal, aparece aquí estoy yo, el yoísmo que evita que la cosa sea mucho más transparente o más clara. Y así le pasa a los abogados. Los abogados también tienen arranques de personalismo, creyéndose que porque le hicieron 3 notas seguidas ya están colocados en la fama. Y no se dan cuenta que la fama es puro cuento, que lo que vale es lo que ellos presentan y si le dicen que sí o que no en la justicia. Ahora, todo esto viene a cuento de una sociedad que vive, del bulbo, del pueblo, que vive, yo diría, ametrallado por nosotros, los periodistas, por los abogados, que se ponen a pensar primero la trampa y después hacen las leyes, por todos aquellos que tienen que decidir, los políticos, que tienen mediocridad. Y entonces hemos hecho una sociedad, permítanme la expresión no muy académica, pero sí definitoria, cachivache. Es decir, hemos hecho una sociedad donde nos aburrimos de escuchar todos los días cualquier cosa. Y entre esas cualquier cosa, una senadora del PRO, que se llama Becar Varela, fíjense ustedes el portador de qué apellido es, salió a hacer declaraciones en las redes, que repiten, por supuesto, todos los que siguen ese pensamiento, que el gobernador Kicillof cerraba escuelas rurales, qué barbaridad, me enteré ahora, y da toda la información. Resulta que esa información era una información vieja, que ella levantó, vaya a saber de dónde, y la que había hecho eso era Vidal, y ahora tuvo que darse cuenta que estaba no solo equivocada, no solo mintiendo, sino que ponía en evidencia que Vidal había intentado cerrar 32 escuelas, lo había logrado, escuelas rurales. ¿Cómo hacemos para poner todo esto en claro y para poder vivir un tiempo y un momento diferente? Ayer y hoy, aprendiendo del pasado.